El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 3 años. Rosa se dio la vuelta en la cama de su pequeño apartamento, mirando el techo agrietado. A través de las delgadas paredes, podía oír el llanto del bebé de su vecino y el sonido del tráfico que ya se acumulaba en la calle de abajo. Otro día, otro dólar, como solía decir su abuela, Dot. Se arrastró hasta la pequeña cocina y preparó café instantáneo, con agua que tardaba una eternidad en calentarse en su vieja estufa. La cafetera se había roto hacía 6 meses y comprar una nueva no entraba en su presupuesto. Tampoco arreglar el grifo que goteaba toda la noche ni cambiar la bombilla del baño que llevaba semanas parpadeando mientras esperaba el café. Rosa echó un vistazo a la esquina de su sala, donde estaba su viejo piano vertical, cubierto de una sábana. El polvo se había acumulado encima, y un fajo de facturas sin pagar estaba en el banco donde solían estar las partituras. No había tocado esas teclas en 2 semanas. Cada vez que se sentaba a tocar, la preocupación por el dinero se le metió en la mente, impidiéndole concentrarse. La música. El diploma enmarcado en la pared le llamó la atención mientras tomaba un sorbo de café. Se leía, licenciatura en interpretación musical, de la Universidad Estatal, donde había pasado 4 años aprendiendo todo sobre piano clásico. Sus profesores le habían dicho que tenía un talento real y que podría triunfar como intérprete si se esforzaba lo suficiente. Eso fue hace 5 años. Ahora, el diploma solo le recordaba los pagos de la deuda estudiantil que llegaban a su buzón cada mes como un reloj. A las 7 de la mañana en punto, Rosa tomó el autobús al restaurante italiano Romanos. El viaje duró 45 minutos y aprovechó para repasar mentalmente las tareas de su sección. Los martes por la mañana solían ser tranquilos, pero el almuerzo podía volverse una locura si la gente de negocios del centro decidía ir a su zona. Romanos no era el lugar más elegante de la ciudad, pero tampoco era un antro. Los manteles rojos a cuadros siempre estaban limpios y el señor Romano insistía en flores frescas en cada mesa, incluso si eran claveles del mercado mayorista. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías de Italia y hiedra artificial que acumulaba polvo sin importar cuántas veces Rosa lo limpiara. Abrió la puerta de la cocina a las 7:30, se ató el delantal a la cintura. Los cocineros ya se preparaban para el día, cortando verduras y removiendo salsas que se cocinarían a fuego lento durante horas. El olor a ajo y orégano llenaba el aire, haciéndole gruñir el estómago. Había cogido una tostada en casa, pero eso fue hace horas. Rosa, en la mesa 6, necesita que les vuelvan a servir el café y la mesa 12 sigue esperando la cuenta. Llamó a Jenny la otra mañana. Jenny, camarera, llevaba 8 años trabajando en Romanos y se sabía de memoria los pedidos habituales de cada cliente. Era buena en su trabajo, pero Rosa a veces se preguntaba si Jenny alguna vez pensaba en hacer otra cosa. La mañana transcurrió en la confusión habitual de tomar pedidos, llevar platos y charlar con los clientes. Rosa se había vuelto buena en la rutina. Sonreír, tomar el pedido, sugerir el plato del día, traer la comida, comprobar si todo está bien, dejar la cuenta, limpiar la mesa, repetir. Pies. Llevándose los zapatos baratos que había comprado en la tienda de descuento, pero los zapatos cómodos de restaurante costaban más de lo que ganaba. En 2 días, alrededor de las 11 de la mañana, durante la pausa entre el desayuno y el almuerzo, Rosa se encontró limpiando la misma mesa por tercera vez. Su mente comenzó a divagar y, sin pensarlo, empezó a tararear una pieza de Chopin que había aprendido en la universidad. La melodía fluyó, naturalmente, como siempre lo hacía cuando no prestaba atención. ¿Qué melodía es esa? ¿Estás tarareando?, preguntó la señora Patterson, una de las clientas habituales que venía todos los martes a tomar un café y un muffin de arándanos. Rosa sintió que se le calentaban las mejillas. Oh, no es nada, solo es algo que escuché en la radio, sonrió la señora Patterson. Tienes una voz preciosa. Cariño, ¿cantas? No,
La verdad, respondió Rosa. Rociando la mesa de al lado con limpiador, no podía explicar exactamente que había pasado 4 años estudiando música y que podía tocar piezas que la mayoría de la gente ni siquiera conocía. Se sentía demasiado complicado, demasiado como presumir de una vida que ya no existía. La hora pico del almuerzo empezaba al mediodía y Rosa no tenía tiempo para pensar en música ni en nada. Los pedidos llegaban rápido y la cocina se llenó cuando el nuevo cocinero quemó una sartén de pollo a la parmesana. Corría de una mesa a otra disculpándose por los retrasos e intentando que todos estuvieran contentos. Durante su descanso, Rosa se sentó en el callejón trasero del restaurante a comer un sándwich que el cocinero le había preparado. El pan estaba un poco duro, pero el pavo estaba fresco y agradecía la comida gratis. El dinero andaba tan escaso que había estado cenando sándwiches de mantequilla de cacahuete con más frecuencia de la que quería admitir. Sacó su teléfono y revisó las redes sociales, viendo actualizaciones de sus amigos de la universidad que estaban haciendo exactamente lo que soñaban. Lisa estaba tocando con una orquesta regional. Estra publicaba fotos de salas de conciertos y estudios de grabación. Mike había conseguido trabajo como profesor de música en una escuela privada y siempre compartía videos de sus alumnos tocando piezas que Rosa había aprendido años atrás. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes después de graduarse. Tal vez si hubiera sido más agresiva con las audiciones o si hubiera estado dispuesta a mudarse a Nueva York o Los Ángeles, donde había más oportunidades. Pero su madre enfermó justo después de la graduación y Rosa no podía irse de la ciudad. Para cuando su madre se recuperó, Rosa ya estaba trabajando en Romos para pagar las facturas y se le hacía cada vez más difícil encontrar tiempo para las audiciones y practicar. La gente de la tarde era diferente de la hora punta del almuerzo. Principalmente gente mayor sin prisa, gente de negocios con reuniones tardías tomando café y alguna que otra familia con niños que armaba un desastre que Rosa tenía que limpiar. Más tarde, se movía por su sección en piloto automático, con el cuerpo sabiendo exactamente qué hacer mientras su mente divagaba. A las 4 de la tarde, su turno finalmente terminó. Rosa contó sus propinas. La trastienda, esperando haber ganado lo suficiente para la compra de la semana. 4.367 pesos. No fue una gran cosa, pero tampoco fue el peor día que había tenido. Sumado a su salario por hora, le alcanzaría para comprar comida y quizás ahorrar un poco para la luz. El autobús de regreso a casa estaba lleno de gente que salía del trabajo. Todos parecían cansados y listos para ir a cualquier otro lugar. Rosa miraba por la ventana la ciudad que pasaba, observando a la gente caminar con un propósito hacia lugares donde nunca había estado. Nunca volvería a vivir en su apartamento. Rosa se quitó los zapatos y se frotó los pies doloridos. El piano estaba en la esquina, todavía cubierto con su sábana, aún con su capa de polvo. Se acercó y retiró la sábana, revelando el desgastado banco de madera y las teclas que una vez se sintieron como extensiones de sus propios dedos. Se sentó y levantó la tapa. Pasando los dedos sobre las teclas sin presionarlas, estaban desafinadas. Probablemente llevaba meses así. Afinar un piano costaba dinero que no tenía, pero tocar un piano desafinado era peor que no tocar. A veces, Rosa presionaba el do central y la nota. Sonaba plano y hueco en su pequeño apartamento. No se parecía en nada a los hermosos instrumentos que había aprendido a tocar en la universidad. No se parecía en nada a los pianos de cola ni a las salas de conciertos donde alguna vez se imaginó actuando. Cerró la tapa y volvió a tapar el piano. Mañana sería otra madrugada. Otro día tomando pedidos, llevando platos y fingiendo que esto era solo temporal, que algún día las cosas cambiarían. Pero en el fondo, Rosa empezaba a preguntarse si esta era solo su vida ahora y si soñar con algo más le dificultaba aceptar la realidad. Los viernes por la noche en Romanos siempre eran diferentes. El restaurante se llenaba de gente con dinero para gastar y tiempo para disfrutar. La iluminación era tenue. Las velas parpadeaban en cada mesa y el mismísimo señor Romano se paseaba saludando a los clientes como si fueran viejos amigos para Rosa.
Los viernes por la noche significaban propinas más grandes, pero también clientes más exigentes que esperaban que todo fuera perfecto. Llegó al trabajo esa noche con la esperanza de que su alquiler venciera en 3 días y necesitaba ganar al menos $60 de propinas para cubrirlo. La gente de la cena ya estaba empezando. Para reunirse cuando fichó a las 5 de la tarde, ajustándose el uniforme negro y asegurándose de que su cabello estuviera bien recogido. La noche empezó bastante bien. La sección de Rosa se llenó rápidamente de parejas celebrando aniversarios, familias cenando juntas y grupos de amigos poniéndose al día con vino y pasta. Se movía entre las mesas con fluidez, recordando los pedidos sin anotarlos y manteniendo los vasos de agua llenos. Alrededor de las 7:30 de la tarde, un grupo de 4 personas bien vestidas estaba sentado en la mesa 12 de su sección. Rosa se dio cuenta de inmediato de que eran diferentes de la gente habitual de los viernes por la noche. Los hombres vestían trajes caros y las mujeres tenían joyas que reflejaban la luz de las velas. Pidieron una botella de vino que costó más de lo que Rosa ganó en una semana. El hombre que parecía liderar el grupo tenía el cabello canoso perfectamente peinado y hablaba con la voz segura que solía usar para ser escuchado. Su nombre era Robert Wellington, aunque Rosa no lo descubriría hasta más tarde. Era dueño de varios negocios en el centro y era conocido por derrochar dinero cuando quería impresionar a la gente. Rosa se acercó a su mesa con un gesto amistoso. Sonrió lista para tomar sus pedidos de cena. Podía oler una colonia cara y notó que la mujer más cercana tenía un bolso que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Rose. Buenas noches a todos. ¿Han tenido la oportunidad de mirar el menú? Me encantaría contarles sobre los especiales de esta noche, dijo Rosa sacando su bloc de pedidos. De hecho, todavía estamos decidiendo, dijo Robert sin levantar la vista de su menú. Pero, ¿pueden traernos otra botella de ese vino? El mismo, por supuesto, señor. Enseguida vuelvo con eso mientras Rosa se alejaba para buscar su vino. Se encontró tarareando suavemente en voz baja. Era un hábito que había adquirido recientemente, algo que la ayudaba a mantener la calma durante los turnos ajetreados. La melodía era de una pieza musical. Había aprendido en la universidad. Algo ligero y alegre que encajaba con su estado de ánimo. Sobre la buena propina que esperaba cuando regresara con la botella de vino. Robert contaba una historia sobre su último negocio. Rosa empezó a servir el vino con cuidado, empezando por las mujeres, como le habían enseñado a hacer. Tarareó y continuó en voz baja, casi inconscientemente. Disculpe, dijo Robert de repente, levantando la mano. ¿Qué es eso? Rosa sintió un vuelco en el estómago. No se había dado cuenta de que lo hacía lo suficientemente alto como para que alguien lo oyera. Oh, lo siento, no quería molestarte. No, está bien, solo tengo curiosidad. ¿Qué era esa melodía? Rosa sintió que se le calentaban las mejillas. Es solo algo que sé, nada importante, pero Robert no iba a dejarlo pasar. Tenía la clase de personalidad a la que le gustaba ser el centro de atención y había encontrado algo interesante de qué hablar. Sonaba clásico. ¿Conoces la música clásica? Los demás en la mesa miraban a Rosa, esperando su respuesta. Deseó poder desaparecer en la cocina, pero tuvo que responder. Estudié música en la universidad, dijo en voz baja, esperando que eso fuera todo. Los ojos de Robert se iluminaron divertidos. De verdad, nuestra camarera es música, dijo tan alto que la gente de las mesas cercanas se giró para mirar. ¿Qué estudiaste? Canto, guitarra, clases de piano en el centro comunitario. Rosa respondió, deseando no haber empezado nunca a tararear. Piano. Robert se rió y sus amigos se unieron. Bueno, ¿no es eso algo? Y ahora nos estás sirviendo la cena. Supongo que el negocio de la música no funcionó muy bien. Las manos de Rose temblaban ligeramente al terminar de servir el vino. ¿Puedo tomar tus pedidos de cena? Pero Robert apenas estaba empezando.
Había bebido suficiente vino como para animarse y estaba disfrutando de la atención de sus amigos en las mesas cercanas. Apuesto a que pensabas que ibas a ser el próximo gran pianista. ¿No? Tocabas en salas de conciertos, grababas álbumes. Esas cosas glamurosas. Señor, si está listo para ordenar. Rosa lo intentó de nuevo. Oh, vamos, no sea tímido, cuéntenos sobre su carrera musical. Estoy seguro de que a todos les encantaría saberlo. Robert señaló alrededor del restaurante y Rosa se dio cuenta de que más gente la escuchaba ahora. La conversación en otras mesas se había vuelto más tranquila y podía sentir miradas sobre ella. Una de las mujeres en la mesa de Robert, una rubia delgada con demasiado maquillaje, rió y dijo, «Quizás pueda tocarnos feliz cumpleaños. ¿Sabes alguna canción sencilla, cariño?» La cara de Rosa ardía. Ahora podía sentir las escaleras desde donde otros clientes se alejaban. Podía ver a algunos de los empleados de pesas observando desde el otro lado de la sala. Incluso el señor Romano había notado la conmoción y miraba con expresión preocupada. «Voy a atender sus pedidos de cena», logró decir Rosa, alejándose de la mesa, pero Robert no había terminado. «Espere, tengo mucha curiosidad por esto. Pasaste 4 años estudiando piano y ahora trabajas aquí. Debe ser una historia interesante. ¿Qué pasó? ¿Te diste cuenta de que no eras lo suficientemente bueno?» La pregunta golpeó a Rosa como una bofetada. Sabía que él solo estaba siendo cruel. Disfrutaba del poder que tenía sobre alguien que no podía defenderse, pero las palabras aún dolían porque reflejaban las dudas que tenía sobre sí misma todos los días. «Todos tienen que ganarse la vida, señor», dijo Rosa, tratando de mantener la voz firme. «Bueno, claro, pero la mayoría de la gente no pasa años estudiando algo que nunca va a usar. O sea, ¿qué sentido tenía? Podrías haber aprendido una habilidad real, algo práctico». Sus amigos se reían abiertamente. Ahora Rosa oía susurros de otras mesas. Captaba fragmentos de conversaciones. «Se cree artista. Probablemente ni siquiera tan buena. Manteniendo las mesas donde debe estar». Lo peor era que Rosa no podía defenderse. No podía contarles del recital que había dado en la universidad. De los profesores que elogiaban su técnica. De las piezas que podía tocar que los asombrarían. Estaba atrapada en su uniforme, sosteniendo una botella de vino, siendo juzgada por personas que no sabían nada de sus verdaderas habilidades. El señor Romano apareció a su lado con el rostro serio. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, mirando entre la mesa de Rosa y la de Robert. «Oh, todo bien», dijo Robert con una gran sonrisa. «Estábamos descubriendo los talentos ocultos de nuestra camarera. ¿Sabías que es pianista? Bueno, era pianista. Ahora ha descubierto su verdadera vocación, la restauración». Más risas en su mesa. La expresión del señor Romano no cambió, pero Rosa pudo ver la preocupación en sus ojos. No le preocupaban sus sentimientos, sino los suyos. Negocio. Estos eran el tipo de clientes que gastaban mucho dinero y traían a sus amigos. Rosa era solo una empleada que podía ser reemplazada. «Rosa, ¿por qué no dejas que Jenny se encargue de esta mesa?», preguntó el señor Romano. «Tranquilamente. Puedes encargarte de la sección del bar esta noche». Rosa asintió, agradecida por escapar, pero humillada porque la trasladaron debido a la situación. Mientras se alejaba, podía oír la voz de Robert resonando por todo el restaurante. «Supongo que algunas personas simplemente aprenden a las malas que tener sueños y tener talento son dos cosas muy diferentes». El resto de la noche transcurrió en un torbellino de vergüenza e ira. Rosa sentía que la gente la miraba de otra manera, como si fuera una broma. La historia de la camarera musical se extendió por el restaurante y sorprendió a los clientes de otras mesas hablando de ella, algunos riendo, otros mirándola con lástima. Cuando su turno terminó a las 11 de la noche, Rosa solo había ganado 38 pesos en propinas. Se corrió la voz y la gente parecía pensar que su historia era más entretenida que su servicio.
Caminó hasta la parada del autobús sintiéndose más pequeña que en años, preguntándose si mañana sería aún peor. El fin de semana pasó lentamente para Rosa. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el restaurante. Repasaba las palabras de Robert una y otra vez en su mente. Cada vez que intentaba sentarse al piano, oía su voz preguntándole si simplemente no era buena. Basta. Las teclas se sentían frías bajo sus dedos y la música que antes la reconfortaba ahora parecía burlarse de ella. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Rosa se arrastró hasta el trabajo con la esperanza de que el incidente del viernes por la noche ya se hubiera olvidado. Quizás solo fue una mala noche y todo volvería a la normalidad. Pero en cuanto entró en Romanos, notó que algo había cambiado. Dot Jenny estaba en la cafetera llenando azucareros cuando vio a Rosa. La miró con compasión. ¿Estás bien? Me enteré de lo que pasó el viernes. Bien, dijo Rosa rápidamente, atando su delantal. No era para tanto, pero era para tanto. Y Rosa lo sabía. La noticia se había extendido más allá del restaurante. Romanos tenía fama de ser un músico en el ambiente gastronómico de lujo y Robert Wellington tenía buenos contactos en los círculos sociales de la ciudad. La historia de la camarera que se creía música se había convertido en el chisme de las cenas. El turno de la mañana empezó bastante tranquilo. Llegó la gente habitual del desayuno, obreros de la construcción tomando café antes de sus turnos, parejas mayores compartiendo panqueques, empresarios leyendo el periódico mientras tomaban huevos. Rosa siguió con su rutina esperando un día normal. Entonces, alrededor de las 11 de la mañana, vio una cara familiar sentada en su sección. Robert Wellington había regresado y esta vez no estaba solo. Había traído a otras 5 personas, todas vestidas con ropa cara y con la confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. A Rosa se le encogió el corazón. Consideró pedirle a Jenny que cambiara de sección, pero el señor Romano estaba observando desde detrás de la caja. Lo había dejado claro después del viernes por la noche, que esperaba que su personal tratara con clientes difíciles. Perder clientes adinerados profesionalmente no era una opción. Se acercó a la mesa con toda la dignidad que pudo. «Buenos días. ¿Les traigo un café?» Robert levantó la vista con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Bueno, si no es nuestro amigo músico. Todos. Esta es la camarera de la que les hablaba. La que estudió piano en la universidad». La gente de su mesa la miró. Rosa, con expresiones curiosas, reconoció la mirada. Era la misma forma en que la gente mira a un animal inusual. En el zoológico, interesante, pero no del todo humano. Rosa, ¿no? Robert continuó. Les contaba a mis amigos sobre nuestra conversación de la otra noche. Les pareció bastante fascinante. Una de las mujeres de la mesa llevaba un collar de perlas que probablemente costó más que el coche de Rosa. Se inclinó hacia adelante. ¿Es cierto que estudió piano clásico durante 4 años? Rosa se sintió atrapada. No podía mentir, pero tampoco podía escapar de la conversación. «Sí, señora. ¿Le traigo algo de beber?» 4 años. La mujer exclamó a sus compañeros. «Ahora está aquí. Parece una película. ¿No?» La artista con dificultades trabaja en un restaurante. Un hombre mayor con gafas gruesas y una sonrisa condescendiente añadió: «Supongo que no todos pueden triunfar en el arte. Se necesita talento de verdad, no solo ilusiones». Las manos de Rosa se apretaron alrededor de su bloc de notas. Esta gente no sabía nada de sus habilidades, su formación ni de lo que había sacrificado para terminar la universidad. La juzgaban por su uniforme y sus circunstancias. «Te daré unos minutos más para mirar el menú». Rosa suspiró, intentando retroceder, pero Robert no había terminado. «En realidad, Rosa, mi amiga, aquí está el Dr. Phillips. Es profesor de música en la universidad. Decía que ve estudiantes como tú todo el tiempo. Gente que cree tener talento, pero simplemente no tiene lo necesario para triunfar profesionalmente.
El doctor Phillips asintió. Importante. Es bastante común, de hecho, los estudiantes se gradúan con estos grandes sueños, pero la realidad es que muy pocos tienen el nivel de habilidad necesario para un músico serio. Carrera. La mayoría termina haciendo algo completamente diferente. Los inteligentes se dan cuenta. Añadieron otro pronto. Hombre en la mesa. No pierden años persiguiendo sueños imposibles. Rosa se sentía asfixiada. La conversación subía de volumen y podía ver a otros clientes volteándose para escuchar. Algunos parecían incómodos, pero otros parecían entretenidos con el espectáculo. Señor, si está listo para ordenar. Doble Q, intentó una vez más. Ah, pero estamos teniendo una conversación muy interesante, dijo Robert. Doctor Phillips, ¿no dijo que la mayoría de los pianistas aficionados apenas pueden interpretar piezas sencillas? ¿Cuál era el término que usó? Técnicamente deficiente. Así es, dijo la doctora Phillips, disfrutando claramente de la atención. La mayoría de quienes dicen tocar el piano pueden improvisar algunas canciones básicas, pero carecen de la base técnica para algo complejo. Podrían engañarse a sí mismos, pero ciertamente no podrían engañar a nadie que realmente sepa música. La letra impactó a Rosa como golpes físicos. Pensó en los golpes que había dominado en la universidad, los inventos que podía tocar de memoria, el concierto que había interpretado con la orquesta universitaria, pero allí de pie, con su uniforme de camarera, nada de eso parecía importar. Apuesto a que ni siquiera sabe leer música correctamente. La mujer de las perlas probablemente aprendió algunas canciones de oído y cree que eso la convierte en pianista, o tal vez es una de esas personas que tomaron clases de niña y nunca progresaron más allá. Furiz, añadió la doctora Phillips con una risita. La visión de Rose comenzaba a nublarse con lágrimas contenidas. La humillación era peor que la del viernes por la noche porque esta gente estaba siendo deliberadamente cruel. Eran personas educadas y sofisticadas que deberían haberlo sabido, pero la trataban como si fuera un entretenimiento. Romano apareció a su lado. Rosa, ¿hay algún problema? No hay problema. Robert dijo alegremente. Estábamos hablando de educación musical con su empleado. Una conversación muy esclarecedora. El señor Romano miró entre Rosa y la mesa, visiblemente descontento con la situación, pero sin querer ofender a los clientes. Quizás podríamos centrarnos en sus pedidos de almuerzo. Por supuesto, dijo Robert, pero primero tengo que preguntarle a Rosa. ¿Alguna vez extrañas tocar o has aceptado que algunos sueños simplemente no están destinados a ser? La pregunta estaba diseñada para herir y lo logró. Rosa sintió que algo se rompía en su interior. Todas las dudas y la decepción que había cargado durante años salieron a la superficie. Quizás tenían razón. Quizás se había estado engañando a sí misma todo el tiempo. Le pediré a Jenny que tome sus pedidos, logró decir Rosa, con una voz apenas por encima de un susurro. Se alejó. Oyó la voz de Robert resonar por todo el restaurante. Algunas personas simplemente no pueden aceptar la verdad sobre sus limitaciones. De hecho, es más amable ayudarles a ver la realidad. El resto de su turno fue una pesadilla. La historia se extendió por el comedor como un reguero de pólvora. Otros clientes la miraban con una mezcla de lástima y diversión. Algunos intentaron ser amables, pero su compasión era casi peor que la burla. Durante su descanso, Rosa se sentó en el callejón y llamó a su hermana Carmen, la única persona que sabía cuánto había significado la música para ella. No te conocen, dijo Carmen con fiereza cuando Rosa le contó lo sucedido. No saben lo que puedes hacer. Eras increíble en la universidad. Tus profesores te querían. Tal vez solo estaban siendo amables. Rosa dijo secándose los ojos con una servilleta de papel. Eso no es verdad, y lo sabes. Ganaste concursos. Interpretaste solos. Fuiste lo suficientemente buena como para entrar a la escuela de posgrado antes de que mamá enfermara.
Pero Rosa no podía quitarse la sensación de que tal vez había estado viviendo una fantasía. Tal vez la gente cruel del restaurante tenía razón y ella había sido demasiado terca para verlo cuando llegó a casa esa noche. Rosa miró su piano y no sintió nada más que vergüenza. Lo tapó y se prometió a sí misma que no volvería a tocarlo. Algunos sueños que creía demasiado dolorosos para mantenerlos vivos. La semana siguiente fue la peor de la vida de Rosa. Cada turno en Romanos se sentía como entrar en un campo de batalla donde ella era el único objetivo. Robert Wellington se había convertido en un cliente habitual, apareciendo cada pocos días con diferentes grupos de amigos, todos ansiosos por conocer a la camarera delirante de la que habían oído hablar. Rosa intentó evitar su sección, pero el señor Romano había notado su reticencia y no le hizo ninguna gracia. «No puedes elegir a tus clientes», le dijo durante una reunión de personal. «Todos reciben el mismo trato, pase lo que pase antes». Pero ya no era solo Robert. La noticia se había extendido por los círculos sociales de la ciudad como un virus. La historia había crecido y cambiado al pasar de persona a persona. Algunos oyeron que ella decía ser concertista de piano. Otros oyeron que había intentado audicionar para orquestas famosas y había sido rechazada. La verdad ya no importaba. Los compañeros de trabajo de Rose también empezaron a tratarla de forma diferente. Algunos eran comprensivos, pero otros parecían avergonzados de estar asociados con ella. Kenny seguía intentando ser amable, pero incluso ella parecía incómoda cuando los clientes mencionaban la experiencia musical de Rosa. «Quizás deberías decirle a la gente que, si hubiera estudiado música», sugirió Jenny un día mientras doblaban servilletas. «Entonces dejarían de hablar de ello». Rosa lo consideró, pero mentir era como renunciar a lo último de lo que solía ser. Aunque no pudiera tocar profesionalmente, aunque sus sueños hubieran muerto, la música seguía siendo parte de ella. Quitárselo era como borrarse por completo. La tarde del jueves fue tranquila en el restaurante. Rosa estaba limpiando las mesas en la parte trasera cuando oyó la voz del señor Romano desde su oficina. La puerta estaba entreabierta y no pudo evitar oír su conversación telefónica. «Por supuesto, señor Wellington, entiendo perfectamente su preocupación», dijo el señor Romano con su voz más profesional. «Sí, lleva 3 años con nosotros, es una empleada muy confiable». Rosa se quedó paralizada al darse cuenta de que hablaban de ella. Sabía que no debía escuchar, pero no pudo irse. Una demostración. El señor Romano continuó: «Bueno, esa es una idea interesante. ¿Crees que a tus invitados les gustaría eso?» El corazón de Rose empezó a latir con fuerza. ¿Qué clase de demostración? ¿De qué hablaban? El piano lleva años aquí. El señor Romano dijo que es principalmente decorativo, pero creo que todavía funciona. Lo afinamos cuando abrimos, pero eso fue hace probablemente 5 años. Rosa se fijó en el viejo piano vertical en la esquina del comedor. Estaba cubierto con un mantel de encaje y se usaba como mesa de exposición para flores artificiales y botellas de vino. Siempre había asumido que ni siquiera funcionaba. El sábado por la noche sería perfecto. El señor Romano continuó: «Nuestra noche más ocupada. Estoy seguro de que sería educativo para todos los involucrados». Educativo. La palabra le revolvió el estómago a Rose. Estaban planeando algo y estaba bastante segura de que no le gustaría. «Oh, estoy completamente de acuerdo». El señor Romano dijo con una risa: «A veces la gente necesita enfrentar la realidad. Es un gesto de bondad. Realmente es mejor saber la verdad que vivir en una fantasía». Rosa se apartó de la puerta, con las manos temblorosas. Lo que sea que estuvieran planeando, la involucraba a ella y a ese viejo piano. Pensó en confrontar al señor Romano directamente, pero sabía cómo terminaría. Él lo negaría todo o le diría que estaba paranoica. El resto de su turno. Cada vez que miraba el piano en la esquina, cubierto con su tela polvorienta y rodeado de plantas artificiales, se sentía mal. ¿Qué planeaban hacerla hacer el viernes por la mañana?
Trajo la respuesta. El señor Romano llamó a Rosa a su oficina antes de que comenzara su turno. Estaba sentado detrás de su escritorio, intentando parecer informal, pero Rosa podía ver la emoción en sus ojos. Rosa, tengo noticias emocionantes. Comenzó a hacerle un gesto para que se sentara. El señor Wellington ha hecho una oferta muy generosa. Le gustaría reservar nuestro comedor privado para una cena especial mañana por la noche. Rosa esperó sabiendo que vendría más ahora que ha oído hablar de tu trayectoria musical y pensó que sería maravilloso si pudieras entretener a sus invitados. Nada sofisticado, solo unas pocas canciones al piano. Está dispuesto a pagarte 100 pesos adicionales por tu tiempo. 100 pesos eran más dinero del que Rosa solía ganar en propinas durante todo un fin de semana. Pensó en su factura de luz atrasada, su refrigerador vacío, el alquiler que vence la semana que viene. No creo que sea buena idea. Señor Romano, dijo Rosa con cuidado, probablemente el piano ni siquiera funciona bien, y hace tiempo que no toco. La sonrisa del señor Romano no flaqueó, pero su mirada se endureció. Rosa, el señor Wellington te pidió específicamente que vinieras. Mañana por la noche traerá a gente muy importante, líderes empresariales, miembros de la comunidad, incluso a un reportero del periódico local. Esto podría ser una gran publicidad para el restaurante, pero realmente no creo que... Para que quede claro, el señor Romano interrumpió, su voz perdió su tono amable. El señor Wellington se ha convertido en uno de nuestros mejores clientes. Trae a grupos grandes. Pedidos. Vino caro y siempre da buenas propinas. También ha recomendado a romanos a otros clientes adinerados. Rosa lo entendió. La implicación de que Robert Wellington era valioso para el negocio era reemplazable. Sé que esto puede parecer intimidante. El señor Romano continuó, pero es una oportunidad maravillosa. Podrás compartir tu talento musical con un público agradecido y, como dije, hay 100 pesos extra para ti. Rosa miró alrededor de la pequeña oficina, las fotografías descoloridas de Italia en las paredes, el fajo de facturas en el escritorio del señor Romano. Pensó en sus propias facturas, su cuenta de ahorros vacía, el mercado laboral para camareras en una ciudad llena de restaurantes. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó en voz baja. ¿Y si el piano no funciona o me equivoco? El señor Romano se encogió de hombros. Entonces lo hiciste lo mejor que pudiste. Eso es todo lo que se puede pedir. Pero Rosa se inclinó hacia adelante. Su expresión seria. El señor Wellington fue muy específico al querer que actuaras si te negabas. Podría parecer que no estás dispuesto a ir más allá. Nos esforzamos por nuestros clientes y en este negocio la actitud lo es todo. La amenaza era clara, pero tácita. Si se negaba, su trabajo estaría en peligro. Romanos ya estaba buscando razones para recortar personal durante los lentos meses de invierno. No podía permitirse el lujo de ser visto como difícil o poco cooperativo. ¿Cuándo será esto?, Rosa preguntó, consciente de que estaba atrapada. Mañana a las 8, el comedor privado estará preparado para unos 20 invitados. Todos son gente muy sofisticada. Tocarás unos 30 minutos, solo música de fondo mientras toman el postre y el café. Rosa casi se rió de la crueldad. No le pedían que actuara porque creían en su talento. Querían que tocara para juzgarla, criticarla y demostrar sus limitaciones. Necesito practicar, dijo Rosa. Finalmente, el piano necesita ser afinado. El señor Romano dijo, rápido, he arreglado que venga un afinador esta tarde. Puedes quedarte después de tu turno de hoy para practicar si quieres. Te pagaré el tiempo extra. Lo tenía todo planeado. Rosa se dio cuenta de que no era una idea improvisada. Robert Wellington llevaba días, quizás semanas preparándolo. La llamada que escuchó probablemente era solo para ultimar los detalles. ¿Qué tipo de música debería poner?, preguntó Rosa, sintiéndose derrotada. Double. Citas. O cualquier cosa con la que te sientas cómodo, tal vez algunas de esas piezas clásicas que estudiaste en la universidad.
Estoy seguro de que los invitados del señor Wellington apreciarían algo educativo. Esa palabra, otra vez, educativo, como si fuera una herramienta de enseñanza, una historia con moraleja sobre sueños fallidos y ambiciones irrealistas. Vale, dijo Rosa, porque no tenía otra opción. Lo haré. La sonrisa del señor Romano regresó, brillante y falsa. Maravilloso. Sabía que verías esto como la oportunidad. Y Rosa, esto queda entre nosotros por ahora. El señor Wellington quiere que sea una sorpresa para sus invitados. Rosa salió de la oficina sintiéndose como si acabara de firmar su propia orden de ejecución. Tenía menos de 24 horas para prepararse para lo que parecía una humillación pública disfrazada de actuación. Lo peor fue que todos los involucrados sabían exactamente lo que le estaban haciendo y lo disfrutaban. Rosa apenas durmió el jueves por la noche. Yacía en su pequeña cama mirando al techo, su mente dando vueltas pensando en todo lo que podría salir mal. El piano del señor Romano no se había afinado en 5 años. ¿Y si sonaba fatal? ¿Y si sus dedos estaban demasiado oxidados? ¿Y si se congelaba frente a toda esa gente que ya la consideraba una broma? El viernes por la mañana llegó demasiado temprano. Rosa se arrastró para ir a trabajar. Con el estómago revuelto de ansiedad, apenas podía concentrarse en tomar pedidos o atender a los clientes cada vez que miraba hacia la esquina donde estaba el viejo piano. Su corazón empezó a latir con fuerza. Alrededor del mediodía, llegó un hombre con un estuche de cuero lleno de herramientas. El afinador era un anciano tranquilo llamado Luis, que llevaba 40 años trabajando en pianos. Rosa lo observó mientras retiraba la tela de encaje y las botellas de vino del piano, revelando la desgastada superficie de madera que había debajo. ¿Cuándo se afinó esto por última vez?, preguntó Luis al señor Romano, pasando los dedos sobre las teclas. Oh, probablemente hace 5 años, tal vez más. Realmente no lo usamos. Lois se negó con la cabeza y abrió la tapa del piano. Rosa pudo verlo con una ligera mirada a lo que encontró dentro. Esto va a llevar un tiempo. La humedad aquí no ha sido buena durante las próximas 2 horas. Le trabajaba en el piano mientras Rosa intentaba. Para hacer su trabajo, no dejaba de mirarlo mientras ajustaba cuerdas y probaba teclas. Algunas notas sonaban muertas y desafinadas, mientras que otras sonaban agudas y ásperas. «Es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo», le dijo Lee al señor Romano cuando terminó. «Algunas de estas cuerdas deberían ser reemplazadas, pero mantendrá la afinación durante unos días, pero no esperes que suene como un piano de cola después de que Luis se fuera». Rosa se paró frente al piano durante su descanso. Las teclas blancas y negras le parecían familiares, pero extrañas a la vez. Al mismo tiempo, presionó suavemente el do central y la nota sonó clara pero fina. No era el sonido rico y cálido que recordaba de su piano de la universidad, pero tendría que conformarse. Su turno terminaba a las 4 de la tarde y el señor Romano había arreglado que se quedara a practicar hasta que abrieran el restaurante para la cena. Rosa acercó el banco y se sentó, con las manos suspendidas sobre las teclas. Habían pasado 3 semanas desde que tocaba algo, y sus dedos se sentían rígidos e inseguros. Empezó con escalas simples, avanzando gradualmente. A medida que tocaba el teclado, su memoria muscular comenzó a recuperarse lentamente, pero su ritmo fallaba. El piano se sentía pesado e insensible en comparación con lo que estaba acostumbrada. Algunas teclas se atascaban ligeramente y otras parecían requerir más presión. Rosa intentó tocar una de las piezas más fáciles. Recordaba de la universidad una sonata sencilla de Mozart que solía tocar como calentamiento. Sus dedos tropezaban con pasajes que antes no le habían costado esfuerzo. Había olvidado cómo comenzaba el segundo movimiento y su mano izquierda no parecía encontrar el ritmo adecuado para el acompañamiento. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Si ni siquiera podía tocar Mozart correctamente, ¿cómo podría actuar frente a Robert Wellington y sus amigos? Ya esperaban que fracasara, y ahora parecía que lo haría. Rosa la obligó.
Se obligó a bajar el ritmo y a pensar que necesitaba elegir algo que conociera muy bien, algo lo suficientemente impresionante como para demostrar que tenía una formación real, pero no tan difícil como para cometer errores. Repasó todas las piezas que había aprendido en la universidad, intentando recordar cuáles le habían resultado más naturales que los Minute Waltz de Chopin. Era una pieza que le había encantado en la universidad, algo que demostraba tanto su habilidad técnica como su sensibilidad musical. Y lo más importante, era una pieza que había interpretado con éxito en un recital estudiantil durante su tercer año. Su profesor elogió su interpretación diciendo que le había aportado verdadera emoción a la música. Dot Rosa comenzó a trabajar en los waltz poco a poco, reaprendiendo la digitación y el fraseo. La pieza era más desafiante que Mozart, con pasajes rápidos y delicados adornos que requerían un control preciso, pero a medida que tocaba, su confianza comenzó a recuperarse. Sus dedos recordaron los patrones y la música empezó a fluir con más naturalidad. Los waltz contaban una historia. Empezó juguetón y ligero, como alguien que baila sin preocupaciones, luego se volvió más dramático e intenso. Con frases amplias que subían y bajaban como emociones, finalmente regresó al inicio lúdico, pero con más complejidad y profundidad. Dot Rosa trabajó en la pieza durante 2 horas, tocándola una y otra vez hasta que le dolió la espalda y las yemas de los dedos. El piano del restaurante no era ideal. Algunas notas estaban ligeramente desafinadas y el tono era más fino de lo que prefería, pero comenzó a adaptarse a sus peculiaridades. Jenny pasó por allí durante los preparativos de la cena para escuchar. «Suena hermoso», dijo, realmente impresionada. «No tenía ni idea de que pudieras tocar así». «Gracias», dijo Rosa, tomándose un descanso para estirar las manos. «Solo espero poder recordarlo todo mañana por la noche». Es como andar en bicicleta, ¿verdad? Una vez que aprendes algo, se queda contigo. Rosa no estaba tan segura de que hubiera una gran diferencia entre tocar sola en un restaurante vacío y actuar frente a personas que buscaban razones para criticarla. El miedo escénico nunca había sido un gran problema para ella en la universidad. Pero esto se sentía diferente. No era un público comprensivo de compañeros y profesores alentadores. Era gente, quien quería verla fracasar esa noche. Rosa se fue a casa y se sentó frente a su piano. Aún estaba desafinado, pero le resultaba más familiar que el piano del restaurante. Repasó los acordes y los vals de nuevo, intentando memorizar cada detalle. Practicó los pasajes complicados lentamente, asegurándose de que sus dedos supieran exactamente dónde ir. Su vecino golpeó la pared alrededor de las 10 de la noche, señal de que estaba tocando demasiado fuerte. Rosa pasó a practicar en silencio, simplemente moviendo los dedos sobre las teclas sin presionarlas. Visualizó la música en su cabeza, escuchando cada nota y sintiendo cada frase. El sábado por la mañana trajo una nueva oleada de ansiedad. Las manos de Rose temblaban mientras se preparaba para el trabajo y apenas podía desayunar. No dejaba de pensar en todo lo que podría salir mal. ¿Y si olvidaba la partitura a mitad de camino? ¿Y si se le acalambraban las manos? ¿Y si el piano volvía a desafinarse? En el trabajo, el día parecía eterno. Rosa cometía errores con los pedidos y olvidaba rellenar los vasos de agua. Su mente estaba completamente concentrada en la noche que se avecinaba. Cada vez que miraba el piano, ahora preparado, en el comedor privado, el estómago le dio un vuelco. El señor Romano estaba entusiasmado con la velada. No dejaba de mencionar a los invitados importantes y cómo esto podría ser genial para el negocio. Había encargado flores especiales para las mesas y había sacado del almacén las copas de vino. «Lo harás bien», le dijo a Rosa durante la tarde. «Solo pon algunas canciones, sonríe y sé amable. Son gente culta, apreciarán la buena música». Pero Rosa sabía que no era así. Había visto la mirada en los ojos de Robert Wellington. No se trataba de apreciar la música, se trataba de demostrar algo, y ella iba a ser el ejemplo que usarían para demostrarlo. Al acercarse las 8 de la noche,
Rosa podía oír voces desde el comedor privado. Los invitados estaban llegando y pronto sería el momento de enfrentarse a lo que hubieran planeado. Echó un último vistazo a su reflejo en el espejo del baño. Se alisó el uniforme e intentó calmar su corazón acelerado. En unos minutos, todo cambiaría. O demostraría que realmente era la música fracasada que creían que era, o les mostraría algo que no esperaban, que Rosa no estuviera segura de qué resultado la asustaba más. Exactamente a las 8 de la noche, Rosa estaba afuera del comedor privado. Con las manos temblorosas, se alisaba el uniforme negro a través de las puertas de vidrio esmerilado. Podía oír risas y conversaciones. Las copas de vino chocaban entre sí y captó fragmentos de conversaciones sobre negocios y casas de vacaciones. El señor Romano apareció a su lado, ajustándose la corbata. ¿Lista?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Los invitados estaban esperando y ya no había vuelta atrás. Rosa asintió. Desconfiando de su voz, sentía la boca seca y el corazón le latía tan rápido que estaba segura de que todos podrían oírlo. El comedor privado se había transformado. Por la noche, las velas titilaban en cada mesa, proyectando cálidas sombras en las paredes. Flores frescas reemplazaron los arreglos florales artificiales habituales y la porcelana fina relucía bajo la tenue luz. Unas 20 personas estaban sentadas alrededor de mesas dispuestas en forma de herradura, con el piano colocado en el extremo abierto como un escenario. Dot Robert Wellington estaba sentado en la mesa principal, con un traje caro y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Rosa reconoció algunos rostros de sus visitas anteriores. El Dr. Phillips, el profesor de música, estaba allí junto con la mujer del collar de perlas, pero también había rostros nuevos. Personas que nunca había visto antes la miraban con curiosidad. Un hombre con un cuaderno estaba sentado al fondo. El reportero que el señor Romano había mencionado. El estómago de Rose se encogió aún más. Lo que haya pasado esta noche se escribirá en el periódico para que todos en la ciudad lo lean. Damas y caballeros, anunció el señor Romano, entrando al centro de la sala. Gracias a todos por acompañarnos en Romanos esta noche. Como prometimos, tenemos un regalo especial para ustedes. Nuestra empleada Rosa ha accedido amablemente a compartir su talento musical con nosotros. Una ronda de aplausos cortés llenó la sala, pero Rosa pudo ver las sonrisas en algunos rostros. No aplaudían su talento, sino el entretenimiento que esperaban recibir. Rosa estudió piano clásico en la universidad, continuó el señor Romano. Esta noche interpretaría algunas piezas para su disfrute. Más aplausos. Rosa se obligó a caminar hacia el piano. Sentía las piernas débiles y agradeció cuando finalmente llegó al banco. Se sentó y ajustó su posición, tratando de recordar todo lo que su profesor de piano le había enseñado sobre la postura y la posición de las manos. La sala quedó en silencio. 20 pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos, esperando a que comenzara. Rosa bajó la vista hacia las teclas. Por un momento aterrador, su mente se quedó completamente en blanco. No podía recordar cómo empezó el Chap and Walt. No podía. Recordó algo y, casi sin pensarlo, su mano derecha encontró el do central. Presionó la tecla suavemente y la nota resonó clara y auténtica en la silenciosa habitación. El sonido familiar calmó ligeramente sus nervios, y de repente, los compases iniciales del vals volvieron a su memoria. Dot Rosa comenzó a tocar. Las primeras notas fueron tentativas y cuidadosas. Sentía los dedos rígidos y era hiperconsciente de cada sonido que emitía, pero a medida que avanzaba hacia el tema principal del vals, algo comenzó a cambiar. La música comenzó a fluir con más naturalidad y su cuerpo recordó la sensación de tocar el acordeón. Los minutos del vals se desplegaban en la habitación iluminada por las velas como una historia contada. La alegre melodía inicial danzaba por el aire. La ligera y elegante mano izquierda de Rosa proporcionaba el ritmo constante del vals mientras su mano derecha tejía los delicados adornos y los ritmos que hacían la pieza tan encantadora.
Podía sentir cómo la atención del público se desviaba. Las conversaciones susurradas se habían detenido por completo. Incluso el tintineo de las copas de vino había cesado. El único sonido en la habitación era el piano y Rosa sintió. Una alegría familiar comenzó a calentarle el pecho. Por eso se había enamorado de la música en primer lugar. Ese momento en que las notas cobraron vida y contaron su historia. Mientras la pieza avanzaba hacia su sección central más dramática, la confianza de Rose aumentó. Sus dedos recuperaron su antigua agilidad, bailando sobre las teclas con creciente seguridad. La música creció y disminuyó. Subió y bajó, llevando a todos en la sala junto con su viaje emocional. Había olvidado lo bien que se sentía tocar para compartir música con otras personas en la universidad. Le encantaba el momento en que el público se absorbía por completo en lo que estaba tocando, cuando la barrera entre intérprete y oyente se disolvía y todos experimentaban la música juntos. Pero este público era diferente. Mientras Rosa tocaba, comenzó a sentir un cambio en la atmósfera de la sala. La anticipación presumida que había sentido al entrar estaba siendo reemplazada por algo más. Sorpresa, quizás incluso respeto. El Dr. Phillips, que había sido tan desdeñoso con sus habilidades solo unos días antes, estaba inclinado hacia adelante en su silla, con las cejas arqueadas en concentración. La mujer de las perlas había dejado de susurrarle a su acompañante y estaba observando a Rosa. Las manos se movían por las teclas, incluso la sonrisa confiada de Robert Wellington se desvanecía en algo que parecía casi preocupación. Rosa alcanzó el clímax técnico de la pieza, donde las escalas rápidas y los arpegios exigían un trabajo preciso de los dedos y una sincronización perfecta. Esta era la sección que más le preocupaba, la parte donde los músicos aficionados solían tropezarse y revelar sus limitaciones. Pero sus horas de práctica dieron sus frutos. Sus dedos volaban por las teclas con precisión y gracia. Cada nota era clara y estaba perfectamente colocada. La música llenaba cada rincón de la sala, transformando el espacio de un comedor de restaurante en algo que parecía casi sagrado. Rosa se perdió en la actuación, olvidándose del público, olvidándose de su uniforme, olvidándose de todo excepto de la alegría de hacer música. Tocó la sección final, recuperando el divertido tema inicial, pero con mayor complejidad y profundidad. Rosa sintió una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Así era ella realmente. Bajo el delantal de camarera y la lucha diaria por pagar las cuentas, esta era la música que había entrenado para convertirse en la artista que nunca había desaparecido realmente. A pesar de todo lo sucedido, las últimas notas de Walt resonaron en la silenciosa habitación, suspendidas en el aire como una pregunta esperando respuesta. Rosa levantó las manos del teclado y se quedó completamente quieta, de repente consciente de dónde estaba y de lo que acababa de suceder. Durante un largo instante, nadie se movió. El silencio se prolongó y Rosa comenzó a preocuparse de que algo hubiera salido mal. ¿Había cometido errores de los que no era consciente? ¿Había sido la actuación tan amateur como todos esperaban? Entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era un señor mayor que Rosa no reconoció, sentado cerca del centro. La sala, sus aplausos eran silenciosos pero sinceros, y poco a poco, otras personas se unieron a los aplausos, cada vez más fuertes y entusiastas, llenando la sala de genuino agradecimiento. El Dr. Phillips aplaudía con evidente asombro. La mujer de las perlas aplaudía con lágrimas en los ojos. Incluso algunos miembros del personal de pesas que se habían reunido en la puerta se unieron a los aplausos. Rosa se levantó del banco del piano. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Eran las mismas personas que habían venido a burlarse de ella para demostrar que deliraba sobre sus habilidades. Pero algo había cambiado. La música lo había cambiado todo. Solo Robert Wellington permaneció sentado, con las manos inmóviles sobre la mesa. Su rostro palideció y miró a Rosa como si la viera por primera vez.
El hombre seguro y cruel que había orquestado toda esta velada de repente pareció muy pequeño e incómodo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos por primera vez en 3 años. Se sintió ella misma de nuevo. Los aplausos se desvanecieron lentamente, pero el silencio que siguió fue completamente diferente. Silencio expectante antes de que Rosa tocara. Era un silencio lleno de respeto, asombro y quizás incluso vergüenza. 20 personas estaban sentadas en el comedor de un restaurante, pero bien podrían haber estado en una sala de conciertos tras presenciar algo extraordinario. Rosa permaneció de pie junto al piano, sin atreverse a moverse. Su corazón seguía latiendo aceleradamente, pero ahora era por la alegría de tocar, más que por miedo. Miró los rostros frente a ella y vio expresiones inesperadas. Admiración, sorpresa y algo que se parecía mucho al arrepentimiento. El doctor Phillips fue el primero en hablar. Se levantó lentamente. Su rostro estaba enrojecido por lo que Rosa comprendió que era vergüenza. Empezó y luego se detuvo. Parecía que le costaba encontrar las palabras. Fue una actuación verdaderamente profesional. La ejecución técnica fue impecable y su interpretación demostró una auténtica madurez musical. Las palabras flotaron en el aire como una disculpa. Era el mismo hombre que la había llamado técnicamente deficiente solo unos días antes, que había menospreciado sus habilidades sin siquiera haberla oído tocar. Ahora la miraba con el respeto que le mostraría a cualquier músico consumado. «Le debo una disculpa», Dr. Phillips continuó su voz, llevándose con claridad por la silenciosa sala. «Hice suposiciones sobre tus habilidades basándome en prejuicios que fueron un error de mi parte». Una mujer a quien Rosa no reconoció se levantó. Estaba elegantemente vestida y se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a eventos culturales. «Soy Catherine Martínez, del Consejo de Artes de la ciudad», dijo. «No tenía ni idea de que íbamos a escuchar algo tan hermoso esta noche. ¿Has considerado actuar en público? Siempre buscamos talento local para nuestra serie de conciertos». Rosa se sintió mareada. El Consejo de las Artes de la ciudad era una de las organizaciones culturales más prestigiosas de la ciudad. Patrocinaban conciertos en los mejores locales y trabajaban con músicos profesionales. Hace una semana, habría pensado que una invitación de ellos era imposible. «No he actuado en público en años». Rosa logró decir, «Bueno, deberías». Catherine dijo con firmeza, «Lo que acabamos de escuchar es un trabajo de calidad de concierto. Tu técnica es excelente y tienes un verdadero don para darle emoción a la música». Más gente empezó a hablar. Un hombre dueño de varias galerías de arte en la ciudad se ofreció a ayudarla a establecer contactos con otros músicos. Una mujer que daba clases particulares de piano le preguntó si a Rosa le interesaría aceptar estudiantes. El reportero del periódico estaba tomando notas frenéticamente. Su sonrisa anterior se transformó en un interés genuino. Robert Wellington se quedó paralizado en su mesa. Su rostro palideció al rojo vivo al darse cuenta de lo drásticamente que había fracasado su plan. Había invitado a estas personas a presenciar lo que pensaron que sería un fracaso humillante, pero en cambio habían presenciado algo que revelaba su propia crueldad y estrechez de miras. Finalmente, Robert se puso de pie. La sala volvió a quedar en silencio y Rosa sintió un nudo en el estómago. Incluso después de su exitosa actuación, seguía temiendo lo que pudiera decir. «Bueno», dijo Robert con voz tensa, «eso fue inesperado». Miró a su alrededor, a los rostros de sus invitados, muchos de los cuales lo miraban con evidente desaprobación. Eran sus amigos y socios, personas cuyas opiniones le importaban, y acababan de verlo orquestar una broma cruel que había fracasado estrepitosamente. «Creo que les debo una explicación a todos aquí», continuó Robert con su actitud segura, bromeando. «Y Rosa, te debo una disculpa muy seria». Rosa esperó, sin atreverse a hablar.
Los traje a todos aquí esta noche porque pensé que sería divertido ver a alguien con delirios de grandeza avergonzarse. Estaba equivocado, completamente equivocado. La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión. Varios de sus invitados se removieron incómodos en sus asientos, claramente perturbados por su honestidad sobre sus motivos. No solo eres un buen pianista, le dijo Roberta Rosa. Eres excepcional. Lo que escuché esta noche impresionaría en cualquier lugar, sin importar el estándar, y me avergüenzo de cómo te he tratado. Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos de nuevo, pero eran lágrimas diferentes desde hacía semanas. Este hombre la había hecho cuestionar todo sobre sí misma, sus habilidades, sus sueños. Ahora reconocía públicamente lo que ella siempre había sabido en el fondo, que era una verdadera música. Sin importar el trabajo que necesitara para pagar sus cuentas, el señor Romano, que había estado de pie en silencio junto a la puerta durante toda la actuación, dio un paso al frente. Su expresión era complicada, en parte orgullo, en parte sorpresa, en parte preocupación por lo que esto significaba para él. Rosa de negocios, dijo que no tenía ni idea de que pudieras tocar así. Si lo hubiera sabido, nunca lo preguntaste, respondió Rosa en voz baja, pero sin enojo. Era simplemente una declaración de hechos. Catherine Martínez se acercó a Rosa con una tarjeta de presentación. Hablaba en serio sobre la serie de conciertos. Tenemos una vacante en 6 semanas para un recital de piano solo. Si te interesa, me encantaría hablarlo contigo. Rosa tomó la tarjeta con un apretón de manos. Hace 6 semanas, le había estado sirviendo la cena a esta mujer y se burlaban de sus sueños musicales. Ahora le ofrecían la oportunidad de actuar como artista invitada. Me encantaría, dijo Rosa durante la siguiente hora, mientras la noche terminaba. Persona tras persona se acercó a Rosa. Algunos se disculparon por sus suposiciones previas. Otros le ofrecieron oportunidades, puestos de profesora, conciertos, contactos con otros músicos. La reportera le pidió una entrevista sobre su historia. Jenny apareció junto a Rose cuando se marchaban los últimos invitados. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. Parece una película. Yo tampoco puedo creerlo, admitió Rosa. Esta mañana solo era una camarera que antes tocaba el piano. Ahora eres una pianista que trabaja de camarera, corrigió Jenny. Hay una gran diferencia. Mientras Rosa ayudaba a limpiar el comedor, se vio reflejada en la ventana. Todavía llevaba su uniforme. Técnicamente seguía trabajando en Romanos, pero todo había cambiado. La mujer que la miraba ya no se escondía. El señor Romano la apartó mientras se preparaba para irse. Rosa, sobre tu horario, si vas a actuar y dar clases, quizás necesites más flexibilidad. Podemos llegar a un acuerdo. Rosa se dio cuenta de que él le estaba ofreciendo acomodar su carrera musical, algo impensable unas horas antes, pero también se dio cuenta de algo más. Ya no quería ocultar su música, no quería apretujarla en las horas que le quedaban de vida. En realidad, señor Romano, creo que necesito darle mi aviso de 2 semanas. Parecía sorprendido, aunque quizás no del todo. ¿Estás segura de que estas oportunidades podrían no funcionar? Puede que no. Rosa estuvo de acuerdo, pero tengo que intentarlo. He pasado 3 años convencida de que no era lo suficientemente buena, de que mis sueños eran irreales. Esta noche demostró que lo único irrealista era mi disposición a renunciar a ellos. Caminando a casa esa noche, Rosa sintió que veía su ciudad con nuevos ojos. Las mismas calles que habían parecido una trampa solo unas horas antes, ahora se sentían llenas de posibilidades. Su teléfono vibraba con mensajes de texto de gente que había conocido esa noche, siguiendo sus ofertas e invitaciones. Cuando llegó a su apartamento, Rosa fue directa a su piano, quitó la funda polvorienta y se sentó en el banco. Las teclas seguían desafinadas, pero eso ya no importaba. Había redescubierto algo más valioso que el oído perfecto.
Se había redescubierto a sí misma mientras sus dedos encontraban las notas iniciales de una nueva pieza. Rosa sonrió. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nueva música, pero esta noche, por primera vez en años, era exactamente quien estaba destinada a ser.